Capítulo 5. Por debajo de la piel. Descubrir los picos de glucosa. Hace mucho tiempo, mucho antes de que conociera la glucosa, me comía una crepe de crema de chocolate cada mañana antes de ir a la escuela. Me despertaba 20 minutos antes de la hora a la que tenía que salir de casa, me ponía unos vaqueros y una camiseta, me olvidaba de cepillarme el pelo, lo siento, mamá, me iba a la cocina. Cogía la mezcla preparada de crepe de la nevera, echaba un poco de mantequilla en una sartén caliente, vertía la mezcla, pis, la giraba. La ponía en el plato, la untaba con crema de chocolate, la doblaba y me la comía. Le decía adiós a mi madre, que estaba disfrutando de su propio desayuno. Un bol de special cake con leche y una cucharada de azúcar, y un vaso de zumo de naranja. Millones de personas desayunaban algo parecido. En la mesa se podía ver un despliegue tecnológico muy interesante. Para mí. Trigo molido y convertido en harina, sacarosa, avellanas, aceite de palma y cacao mezclados en forma de crema Antebel. Para mi madre. Granos de maíz inflado convertidos en copos, remolacha aplastada, hecha puré y secada convertida en sacarosa, y naranjas exprimidas en un líquido compuesto principalmente de glucosa y fructosa. Todo ese azúcar concentrado tenía un sabor muy dulce. Nuestras lenguas disfrutaban de la fiesta y nos lo transmitían sin pelos en la lengua. El almidón y el azúcar se convertían en glucosa después de tragarlos, llegaban al estómago, luego entraban en el intestino delgado. Allí, la glucosa desaparecía por las paredes de nuestro intestino y pasaba al torrente sanguíneo. Desde los capilares, pequeños vasos sanguíneos, pasaba a vasos cada vez más grandes, como si cayera por una rampa que la llevara directa a la autopista. Cuando los médicos miden la cantidad de glucosa que tenemos en el cuerpo, a menudo nos sacan sangre y valoran la concentración de glucosa que hay allí. Pero la glucosa no se queda solo en la sangre. Se filtra por todas partes del cuerpo y se puede medir en cualquier parte. Por eso, con un MSG, puedo medir la cantidad de glucosa que tengo en el cuerpo sin tener que sacarme sangre. Percibe la concentración de glucosa que tengo entre las células grasas de la parte posterior del brazo. Para cuantificar la cantidad de glucosa, utilizamos los miligramos por decilitro. Otros países utilizan milimoles por litro. Se utilice la unidad que se utilice, se refiere a lo mismo. ¿Cuánta glucosa está campando libre por el cuerpo? La Asociación Norteamericana de Diabetes, ADA, por sus siglas en inglés, afirma que una concentración de base, también conocida como nivel en ayunas, es decir, el nivel de glucosa por la mañana, antes de comer, entre 60 y 100 miligramos por decilitro es normal, que entre 100 y 126 miligramos por decilitro indica prediabetes. Y que cualquier cifra por encima de los 126 miligramos por decilitro indica diabetes. Sin embargo, lo que la ADA describe como normal, puede que realmente no sea un nivel óptimo. Estudios recientes han demostrado que los valores de glucosa en ayunas deberían oscilar entre los 72 y los 85 miligramos por decilitro. Esto se debe a que hay más probabilidades de desarrollar problemas de salud a partir de los 85 miligramos por decilitro. Además, aunque nuestro nivel en ayunas nos da información acerca de si corremos riesgo de padecer diabetes o no, no es lo único que tener en cuenta. Incluso si nuestro nivel en ayunas es óptimo, puede que experimentemos picos de glucosa a diario. Los picos son aumentos y descensos súbitos de la concentración de glucosa después de comer, y son dañinos. En el próximo capítulo explicaré el porqué. La ADA afirma que nuestros niveles de glucosa no deberían rebasar los 140 miligramos por decilitro, después de comer. Pero repito que esto es lo normal, no lo óptimo. Los estudios en personas que no sufren diabetes nos dan información más precisa. Deberíamos tratar de evitar que nuestros niveles de glucosa aumentaran más de 30 miligramos por decilitro, después de comer. Así que en este libro voy a definir los picos de glucosa como aumentos de glucosa en el cuerpo de más de 30 miligramos por decilitro después de comer. El objetivo es evitar los picos, sea cual sea tu nivel en ayunas, porque lo más problemático es la variabilidad que estos provocan. Pasarse años experimentando picos a diario de forma repetida es lo que aumenta lentamente nuestro nivel de glucosa en ayunas,
un patrón que no descubrimos hasta que se clasifica ese nivel como prediabético. Y para entonces, los daños ya han empezado. Cada mañana, el desayuno de mi madre le provocaba un enorme pico de glucosa de 80 miligramos por decilitro, haciendo que su nivel en ayunas de 100 miligramos por decilitro subiera hasta los 180 miligramos por decilitro. Esa subida estaba muy por encima de los 30 miligramos por decilitro con los que se mide un pico glucémico, y aún más por encima de los 140 miligramos por decilitro que la ADA considera que se puede alcanzar, en un pico normal, después de comer. El desayuno tradicional de cereales, considerado una comida saludable, provoca que nuestros niveles de glucosa sufran un pico que sobrepasa en gran medida una oscilación saludable y, que luego bajen igual de rápido. Recuerda que si mostramos en un gráfico las medidas de la concentración de glucosa en el cuerpo en un periodo de tiempo, vemos cómo se forma una curva glucémica. Por ejemplo, si miro mis niveles de glucosa de la semana pasada, mi curva será variable si experimenté muchos picos y en cambio será plana si experimenté menos picos. En este libro te recomiendo que aplanes tus curvas de glucosa, lo cual significa coger perspectiva en el tiempo, alejarse del gráfico y ver cada vez menos picos y más pequeños. Otra manera de describir el proceso de aplanar las curvas de glucosa es reducir la variabilidad glucémica. Cuanto más reducida sea tu variabilidad glucémica, gozarás de mejor salud. Algunos picos son peores que otros. Los dos picos de glucosa que se muestran a continuación parecen exactamente iguales. Pero uno es más dañino que el otro. Adivina cuál es. Los alimentos dulces contienen azúcar de mesa o sacarosa, ese compuesto hecho de glucosa y fructosa. Los alimentos almidonados, no. Siempre que vemos un pico de glucosa provocado por un alimento dulce, hay un pico de fructosa asociado que, desgraciadamente, no podemos ver. Los MCG solo pueden detectar la glucosa, no la fructosa, y aún no existen los monitores continuos de fructosa. Hasta que existan, recuerda que si lo que comes es dulce y te ha provocado un pico de glucosa, también te ha creado un pico de fructosa invisible. Por eso, los picos dulces son más dañinos que los picos almidonados. Ahora ha llegado el momento de abordar el porqué. ¿Por qué son malos los picos de glucosa para nuestro cuerpo y por qué los picos de fructosa son peores? ¿Qué provocan dentro de nuestros cuerpos? Ponte las gafas, toma algo para beber y acomódate. Al llegar al final de la segunda parte habrás aprendido el idioma de tu cuerpo. Un pico de glucosa provocado por una ingesta dulce, pastelito, es peor para la salud que un pico de glucosa provocado por una ingesta almidonada, arroz. Sin embargo, el motivo de que esto sea así no tiene nada que ver con la glucosa que se mide, tiene que ver con una molécula que no es visible. Si buscas el resto del audiolibro completo, puedes acceder al siguiente link puesto en el comentario que voy a dejar fijado, y comprarlo. YouTube no está permitiéndome completar libros enteros por obvias razones. Demoro un poco en subir nuevas introducciones y muestras de libros porque mis tiempos no son los mejores y tengo pedidos particulares de audiolibros y otros trabajos. Pero en breve tendrán un libro similar a este muy interesante, estén atentos. Si buscas algún audiolibro en particular y quieres pedírmelo, escríbeme y estaremos en contacto. Muchas gracias por sus comentarios positivos por mi trabajo, no es sencillo con los tiempos que tengo. Pero ustedes son un excelente público. Saludos.